Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a esta cuarta jornada de conferencias virtuales que organiza como siempre año con año nuestra facultad, la Facultad de Derecho Tijuana. Mi nombre es Javier Palacios y el día de hoy voy a hablar un poco respecto de lo que es el proceso de gestión de la mediación respecto de lo que es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Cabe destacar algunas cuestiones en las cuales no siempre tenemos a cabalidad de entendimiento respecto de qué es la mediación, sobre todo cómo se realiza y cómo se finalizan conflictos a través de la mediación. Anteriormente he hablado respecto de lo que es el procedimiento tanto administrativo como de gestión, pero de forma muy somera, lo cual pues sí ha generado que no siempre se entienda a cabalidad de esta situación. Pero el día de hoy quiero abocarme solamente a un procedimiento, lo que es el procedimiento prácticamente, o en estricto sentido el procedimiento de finalización, que para nosotros vamos a verlo como un procedimiento de gestión. Antes de meternos a esta parte de lo que es el procedimiento de gestión, me encantaría muy brevemente explicar de dónde viene esta parte de la gestión del conflicto. Esta parte de la gestión del conflicto deviene sobre todo de la teoría general del proceso. Si bien es cierto, a la mediación no siempre se le puede, digámoslo así, no siempre se le puede generar una clasificación respecto de los tres grandes vértices en los cuales grandes e ilustres juristas nos han denominado las formas de finalizar conflictos, a saber la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición, de las cuales solamente voy a retomar dos, porque la autotutela a final de cuentas no tiene injerencia dentro de los métodos alternos, sin embargo las otras dos sí lo son. Para empezar, la autocomposición es aquella forma de finalizar conflictos de acuerdo a la teoría general del proceso, donde las partes, sin necesidad de la intervención de un tercero ajeno imparcial, finalizan el conflicto, ¿no? Es decir, solamente las partes van a estar ahí presentes a la hora de finalizar el conflicto, y en esta parte o en esta forma de finalizar conflictos, de acuerdo a la teoría general del proceso, no puede intervenir un tercero ajeno e imparcial, tanto ni de forma directa ni de forma indirecta. Por el contrario, solamente son las partes las cuales tienen que estar muy presentes dentro de este procedimiento. Por lo que respecta a la heterocomposición, nos dice la dogmática que la heterocomposición es la facultad que tiene una autoridad o un tercero ajeno imparcial de finalizar un conflicto a través de un criterio objetivo que tiene este tercero ajeno imparcial. Es decir, que nosotros estamos sometiendo nuestra propia voluntad o nuestra voluntad de finalizar un conflicto a un tercero ajeno imparcial. Llámese juez, llámese cualquier otra función jurisdiccional o administrativa que tenga una autoridad para poder tener competencia al respecto. Ahora bien, si nosotros retomamos estos dos ámbitos, estas dos formas de finalizar conflictos de acuerdo a la teoría general del proceso, nos vamos a dar cuenta de que en ninguna de las dos cabe la mediación. Y explico esto brevemente. Si nosotros vemos de una forma muy estricta la parte autocompositiva de finalizar conflictos, nos vamos a dar cuenta que no existe como tal cabida a la mediación dentro del mismo, sino que a lo mejor pudiese existir en ese momento es prácticamente un amalgamiento entre este método autocompositivo y la negociación, ya que la negociación es un método alterno, o es el método alterno por el cual las partes, sin necesidad de un tercero ajeno e imparcial, toman una decisión satisfactoria entre ellas mismas para finalizar el conflicto. Ahora bien, por lo que respecta a la heterocomposición, lo mismo, no podríamos hablar de que existe una cabida de la mediación dentro de este método alterno, ya que, curiosamente, la mediación o el tercero ajeno imparcial no dota de una finalización del conflicto, sino que él tiene otra función, ya que el tercero ajeno imparcial dentro de un método heterocompositivo, ¿no?, finaliza el conflicto a través de un criterio objetivo de este mismo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no tiene cabida ahí el mediador. Y entonces hablemos ya de los sistemas de finalización de conflictos de ambas formas. ¿Por qué razón? Porque para la forma autocompositiva tenemos a la solución de conflictos, ¿sale? La solución de conflictos es el sistema de finalización de conflictos por el cual las partes, sin la intervención de un tercero de manera directa o indirecta, finalizan su conflicto por sí solas, ¿no? Y dentro de la heterocomposición tenemos a la resolución, que la resolución es literalmente la facultad que tiene una autoridad de emitir un criterio o de exteriorizar un criterio objetivo a través de una sentencia o una resolución
¿no?, que demuestre la finalización del conflicto. Entonces, si nosotros vemos desde esta perspectiva, nuevamente, la mediación no tiene cabida acá, insisto. ¿Por qué? Porque los métodos autocompositivos solamente tenemos a la negociación, perdón, y dentro de los métodos heterocompositivos solamente tenemos a lo que es el arbitraje y la conciliación. En años pretéritos, para ser exactos, al inicio del siglo XXI de nuestra era, ¿no?, es el sociólogo y jurista catalán Josep Redorta empieza a detonar una teoría precisamente que habla de la gestión del conflicto, la cual prácticamente nos da, digámoslo así, da génesis a esta cuestión o a esta nueva visión que tenemos de la finalización de conflictos. Y él lo retoma como un sistema, digo, entendiéndolo desde una perspectiva muy particular, lo retoma como un sistema de finalización de conflictos. Y nos dice que, palabras más, palabras menos, la gestión del conflicto es esta facultad que tiene un tercero ajeno imparcial, de delimitar sus facultades para solamente dotar de cordialidad a las partes y para que estas mismas, a su vez, puedan finalizar el conflicto. Es decir, esta parte de la gestión del conflicto trata de dos situaciones. La primera, trata de hablar de una empatía objetiva y en un segundo momento trata literalmente de una comunicación asertiva, ¿no?, donde intervienen ya factores tanto emocionales como cognitivos por los cuales nosotros podemos literalmente gestionar conflictos o, en este caso, hacer nuestros los conflictos con la finalidad de conocerlos a cabalidad para que las partes mismas se sientan en plena confianza para poder finalizar por sí solas su conflicto, llegando a un acuerdo que les satisfaga a ambas partes a lo máximo. Entonces, derivado de esta situación, nos damos cuenta que solamente tenemos como tal al sistema, más no a la forma. Entonces, derivado de esta situación, podría decirse que nosotros podríamos, ¿cómo explicarlo? Podríamos no dejar en un limbo procesal o teórico procesal a esta forma de finalizar conflictos. Por lo que respecta a un servidor y derivado de un trabajo de cerca de 3 años, un trabajo académico que fue mi tesis doctoral, pudimos encontrar que dentro de esta definición o dentro de esta connotación de mediación, pudimos establecer que la mediación en realidad sí tiene un sistema, que es la gestión de conflictos, pero además la forma queda volando, digámoslo así, de forma muy peculiar, en lo que yo le llamo un limbo desde la teoría procesal o de la teoría general del proceso. Este limbo yo le quise llamar o yo le quise nombrar composición por gestión. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas sí también hay una composición, ¿vale? Pero la idea aquí es que ni el tercero ajeno imparcial intervenga de manera directa ni de manera indirecta, y curiosamente tampoco esta composición se encargue única y exclusivamente de tener al tercero ajeno imparcial llamado mediador de adorno dentro de una sesión de mediación. Porque si fuese así el caso, por ejemplo, tendríamos en este sentido una negociación estrictamente, ¿no? Entonces, a partir de esta condicionante, tendríamos que especificar algo. Lo primero es, curiosamente, si nosotros tuviéramos a bien delimitar a la mediación entre estas dos condiciones, ya sea autocomposición o heterocomposición, tendríamos prácticamente que, primero, descartar ambas ideas. ¿Por qué razón? Porque dentro de lo que dice la autocomposición no puede intervenir un tercero ajeno imparcial, ¿vale? Por lo que dice la heterocomposición al respecto, este tercero ajeno imparcial emite un criterio. Por lo tanto, si nosotros conjugamos estas dos situaciones, tampoco podría ser jurídicamente posible por la situación de que no puedes mezclar métodos alternos ni mucho menos formas de finalizar conflictos. Por lo tanto, a esta composición por gestión en realidad tiene una peculiaridad que solamente la mediación, y en este caso el sistema que va a utilizar para finalizar conflictos va a ser la gestión. Por lo tanto, esta mediación, a final de cuentas, ¿sale?, va a ser el único método alterno que se va a encargar de gestionar conflictos. ¿Por qué razón? Porque la mediación no resuelve ni soluciona conflictos. Por el contrario, solamente gestiona conflictos. Y es de aquí de donde viene la segunda parte de esta charla que les quiero comentar, en la cual nos indica que tenemos, de acuerdo al artículo 19 y 22 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, un procedimiento muy peculiar. ¿Por qué razón? Porque tenemos nuestro procedimiento de gestión en el cual nosotros, a través de las sesiones de mediación o de método alterno,
vamos a tener como principal función gestionar conflictos. La tarea o la idea que tenemos a partir de esta condición dogmática es que el mediador o el facilitador, como le dice la norma jurídica, ¿sale?, se encargue no de resolver conflictos ni de solucionar conflictos, se encargue de finalizar conflictos a partir de esta condicionante que se llama gestión de conflictos. Y es más, dentro del mismo artículo 22 de la Ley Nacional, tenemos establecidos, a lo mejor no de forma expresa, pero sí de manera tácita, las formas en las cuales nosotros podemos finalizar conflictos de forma tal que incluso tengamos como principales bases para hacer esta gestión de conflicto, tanto, ya lo había dicho en un primer momento, la empatía objetiva y desde luego también la comunicación asertiva. Entonces, yo quiero dejar esta idea, desde luego es un tema que aborda muchísimo más tiempo, pero me encantaría irlo abordando poco a poco para que también no sea tanta información que a lo mejor no se pueda digerir en un primer momento. Entonces, me encantaría dejar por aquí al momento esta primer parte del tema. Voy a dividir este tema en dos partes. Seguramente hablaré en un momento más, en otro foro, respecto de la segunda parte, pero por el momento quisiera nuevamente agradecerles la atención prestada a esta charla, decirles que ha sido de verdad muy ameno estar con ustedes. Espero que este material audiovisual sea de mucho aprovechamiento para todos ustedes, sobre todo porque lo que se pretende con esta cuarta jornada de conferencias virtuales es la divulgación de la ciencia. Es la divulgación de lo que estamos haciendo sus profesores investigadores, sobre todo los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, dentro de nuestra área laboral y dentro de nuestra línea de generación y aplicación del conocimiento. Sin más, yo me despido, les agradezco infinitamente su atención y que sigan pasando un excelente día.